Recién lo presentamos, voy a leer bien el apellido. Alejandro Citrinbaum, con ambas Y, lo que complica a la vista, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Citrinbaum, presidente de ADRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Ayer, 21 de marzo, fue el Día Mundial del Síndrome de Down, así que gracias por venir para hablar de inclusión, para hablar de lo que falta. Porque un poco hablábamos fuera del aire que había una campaña para el censo de incluir una pregunta que finalmente no fue. No, tal cual. Estábamos hablando de eso recién, del censo, que todavía, ¿no? Sí. Faltan algunas cosas. Al censo le falta mucho, pero principalmente lo que pedíamos en su momento era una sola pregunta más, claro, que era cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina, si podíamos ir un poco más profundo, saber cuántas personas con síndrome de Down hay en el país, que para nosotros es un dato que es importantísimo, y aparte para poder hacer algún tipo de política pública necesitamos saber de qué población estamos hablando. ¿Ni siquiera grosso modo tenemos un dato? No, después de hacer mucho lobby, de salir mucho en los medios, de estar en radios, en televisión, sí, ahí recién el ANDIS dijo que en ese momento que había 46.002 personas, pues nosotros decíamos, más allá del censo, tienen que tener una estadística solo con el hecho de los CUD, el Certificado Único de Discapacidad emitido, que diga Q90, o sea que es el del síndrome de Down. Pero bueno, parece que no es tan fácil obtener este número, que mágicamente salió cuando empezamos a tratar de pedir un poco de... Es que en realidad creo que al contrario, no aparentaría ser difícil como el año pasado, con un censo, incluir una pregunta o incluir 5 preguntas para que haya un dato. Pero, por ejemplo, ¿para qué? Obviamente, saber la información siempre es buena, pero ¿en qué serviría tener este dato? Para que por ahí muchas cosas se nos escapen y dices, mirá, para esto, bueno, el certificado que mencionabas. Bueno, presupuestos. Estamos en una deuda de hace muchísimos años con la discapacidad, en todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, con inclusión de las personas. En general, más allá del síndrome de Down. Más allá del síndrome de Down, para todas las discapacidades intelectuales sobre todo, en lo que tiene que ver con la inclusión laboral, esos dos ítems que van a la cabeza. Después tenemos miles de problemas. Las familias que tenemos personas con discapacidad, el no cumplimiento de las obras sociales, bueno, hay una lista enorme, pero principalmente no se está cumpliendo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 24, que es el que habla de educación inclusiva, y sobre todo en materia laboral. La verdad es que es casi nula la persona con discapacidad intelectual que hoy por hoy está trabajando. Por eso salimos fuerte con esta campaña que se llama Síndrome Electoral, porque estamos invisibilizados. Desgraciadamente, para ningún candidato, nosotros no hablamos mal ni de este gobierno, ni del anterior, ni del otro. Es un tema permanente que vivimos las familias de las personas con discapacidad, que están invisibilizadas. O sea, es un tema que parece no importarle a ningún político, a ningún candidato. Nadie habla del tema. Somos una minoría grande, muy grande, y estamos invisibles, no nos reconocen. Con respecto al resto de los países, está, digamos, bien censada la cantidad de gente que tiene síndrome de Down, o venimos más o menos a la par con todos. En lo que es Latinoamérica, sé que hace poco Uruguay hizo una campaña parecida, se ve que es un tema una deuda bastante regional de la región, pero bueno, en Argentina me parece que estamos incumpliendo algunas cosas que veo que en otros países avanzan. Nosotros estamos en lo que es FIADown, que es la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, y por ejemplo España y otros países van adelante en esto de lo que es inclusión laboral, y nosotros todavía estamos muy atrás. Muy atrás. Son optimistas en un año electoral, y digo optimistas en el sentido que si queda en promesa no sirve, obvio, pero que por ahí que empiece a estar en alguna plataforma. Nosotros vamos a trabajar porque esto suceda, vamos a tratar de que suceda. Sabemos que hasta ahora es un tema que a nadie le interesó, pero bueno, justamente salimos con esta campaña muy fuerte desde ayer diciendo eso, mostrando todas las
promesas incumplidas de los políticos, diciendo que esta vez hagan promesas que sean más fáciles de cumplir y que se comprometan con las personas con discapacidad. Aparte, Argentina tiene la obligación, porque desde el 2008 que es ley esto. Entonces la Convención sobre los Derechos Imagínate de las si no Personas, lo fuera. No, bueno, ni que hablar. Pero es tremendo ver cómo tenemos... ¿Desde el 2008? Desde el 2008 que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acá es ley, tiene rango constitucional, o sea que es algo que lo tenemos que cumplir. Pero bueno, como tantas otras cosas, así como les decía que estamos con muchos problemas con las obras sociales, que por ley tienen que cubrir un montón de cuestiones que tienen que ver de tratamientos para nuestros hijos y no las cumplen. Bueno, eso también es ley y no se cumple. Entonces falta acá que desde el Estado se haga un control, falta que ANDIS, que la Agencia Nacional de Discapacidad, se ponga firme, empiece a representar a las personas con discapacidad, ¿no? El tema de las obras sociales, que bueno, también hemos hablado con distintas agrupaciones, con distintas personas con discapacidad, y lo que siempre nos dicen es, sí, hay una ley, ¿no? El tema es que cuesta, o sea, tenés que ir a la justicia para... Tenés que ir a la justicia y es un muchas desgaste, veces, claro. yendo a la justicia. O sea, llevarlo hasta las últimas consecuencias que te lleva... Y te cuento más, muchas veces haciendo un recurso de amparo y el juez diciendo que corresponde que paga, la obra social no paga y tenemos que hacer embargo y trabajar todos los meses para la obra social. Es una cosa de loco, mucha impunidad, mucho maltrato a la persona con discapacidad. Y digo, ¿no? Sí, porque es esto, mes a mes, no hay una manera, no sé, de ir a un juicio o algo, porque si todos los meses... Sí, o sea, en mi caso particular estamos en juicio. El juez sacó una medida cautelar que dice que la obra social tiene que cumplir y no paga. Pagan a cuentagotas, pagan lo que no corresponde, si son 5 sesiones pagan 3. Nunca alcanza. Nunca alcanza, entonces tenemos que estar con mi abogada todos los meses haciendo el cálculo, embargándole las cuentas a la obra social. Un desgaste, una cosa... Físico, mental, total. Sí, totalmente. Nosotros siempre contamos que mucha gente cree que para la familia de una persona con discapacidad el problema que tenemos es la discapacidad. Y la discapacidad de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos no hacen más que darnos alegrías, satisfacciones. El gran problema que tenemos nosotros es todo lo que no se cumple. Es la falta de oportunidades en las escuelas, en el trabajo, en la inclusión en general en la sociedad, el incumplimiento por parte de las leyes, tal como decíamos. Esos son nuestros grandes problemas, ¿no? La discapacidad de nuestros hijos. Nuestros hijos... En el caso del síndrome de Down pueden hacer prácticamente lo mismo que todos los demás. En algunas cuestiones obviamente van a necesitar apoyos. Esos apoyos están principalmente desde el lado de las familias, así que... No, pero claro, el conflicto o el problema es el Estado, son las políticas. Pero respecto de eso, yo justo el lunes fui a ver una obra de teatro de Michel Noer, que es de un libro de un brasilero, Tessa, creo que es el apellido, que se llama El Hijo Eterno. Y va con, bueno, es una obra, ya el libro en sí, bastante disruptivo, va contando no quiero spoilear mucho, porque todavía está en cartelera, no sé si el lunes la vamos a ir a ver. Fue alguien de comisión directiva, me dijo que era excelente. Ya te pasaron. Desde Asdra la estamos impulsando también y el lunes la voy a ir a ver. Bueno, recomendado, es en el Teatro Bar Nun, Michel Noer, bueno, Jean-Paul es el que la dirige, entonces voy a tratar de no spoilearte demasiado, si vas a ir el lunes que viene, pero... Yo leí una nota que te hicieron a vos hace un par de años, 2 años, una cosa así, o 1. Y justo la leí, bueno, para esta entrevista, y después de eso me llevó muchas relaciones, como la reacción de esta persona de 28 años, que primero queda embarazada la mujer, y como él no está realizado y va avanzando en eso, y después se entera que nace, y va describiendo aparte, bueno, bastante cruda, porque es algo escrito en los 80, y cómo la sociedad en ese momento, ahora por lo menos algunos términos han cambiado, pero en el personaje él obviamente se va modificando a lo largo de la obra. Y en la nota esta que leí que te hicieron,
vos dijiste, mirá, mi hijo toca la batería, tiene trabajo, tiene novia. Si a mí me hubiesen dicho que este, o sea, cuando nació, que este va a ser el futuro, yo me hubiese sentido de manera diferente. Tal cual, porque nosotros cuando recibimos la noticia, Martín tiene 22 años, hace 22 años a uno se le viene todo lo negativo, todo lo que en general está mal transmitida la noticia. Miedos. Sí. Nosotros estamos... Está mal transmitida por el profesional médicos, que te lo... Claro. Por los médicos. La mayoría, no quiero decir todos, porque de hecho nosotros hacemos capacitaciones. Claro, eso es algo que también tiene que cambiar con... Sí. De hecho, hay una ley que tiene ya media sanción que se llama diagnóstico humanizado y trata de esto, de dar un diagnóstico real en el momento del nacimiento de una persona con discapacidad. Porque en general lo único que se hace es decir todo lo que no va a poder. Prácticamente un lamento. Pero un lamento, un pésame y una cosa muy alejada de lo que es la realidad. O sea, nosotros en uno de los programas, se llama Papá se escucha, que su principal misión es ir a ver a las familias en el momento del nacimiento y contarles que esto no es así, que sus hijos les van a dar inmensas alegrías, que van a tener novia. O sea, cuando vos el médico te dio esa noticia, te llenó de miedos y de todas estas inseguridades. Y de todo lo que no se va a poder. Nosotros nos fuimos de esa charla con un no así de grande. Aparte estuvo mal dada desde todos los aspectos. Nosotros siempre hablamos con los médicos que la noticia se tiene que dar con la pareja sentada, con el bebé presente, llamar al bebé por su nombre. A mí me la dieron en un pasillo, estando parado. Todo mal. Todo mal, digamos. Hay un protocolo para dar este tipo de noticias. Nosotros con este programa vamos a dar charlas a hospitales, a sanatorios. Hablamos con los médicos y la verdad que los médicos nos agradecen, porque para ellos también es muy distinta la carga de ir a dar una noticia desde el lado negativo y con todos esos prejuicios y preconceptos que tienen. Y otra cosa es cuando vamos la familia, les mostramos videos, les contamos todo lo que hacen nuestros hijos y abren los ojos, entonces se puede transmitir la noticia de otra manera y bueno, estamos tratando de que así sea, ¿no? Por eso me hizo recordar automáticamente a esa obra. Y también, ahora sí, prejuicios y errores, no, es una redundancia decir error involuntario, ¿no? Pero digamos, cosas que por ahí uno hace justamente o por desconocimiento o, como decía antes, peor por prejuicio. Pero también leían esta nota que te decía, bueno, a veces por ahí uno, no sé, infantiliza a las personas con discapacidad. Bueno, no sé si viste la serie de Visión Palermo y no sé qué, no, qué me te la pareció. Me la recomendaron muchísimo todavía, ¿no? Vengo medio atrasado con la serie. Venimos con mucho trabajo. En un día a la vez. No, es que es cortita y seguramente también va a servir como material también para difusión. Sí. De personas con distintas discapacidades, pero claro, como no quiero spoilear nada también, pero Deja de spoilear, como por de favor. repente a Hernán Cuevas, que es el actor de talla baja, no sé, una señora le ofrece un helado, ¿no? Como esto, infantilizar o ver siempre como que son buenos y angelitos, creo que vos mencionás en la nota. Sí. ¿Qué podés...? Sí. Hay toda una cuestión que tiene que ver con esto de que cuando nace una persona con síndrome de Down, que es un angelito, que es un niño eterno, que es buenísimo. Nosotros damos muchas charlas en el interior y yo voy con Martín da una parte de la charla que cuenta él todo lo que hace, que viaja solo, que es una charla muy motivadora porque vienen familias que están embarazadas o con bebés muy chiquitos, también con esta noticia muchas veces mal transmitida, y ver a un joven de 22 años que toca la batería, que es DJ, que estuvo haciendo una pasantía rentada en un hotel, que está haciendo un curso en la UCA de formación para el empleo, bueno, todo eso es... Y no es que Martín sea Superman, hay muchos como él que lo hacen. Lo que necesitan nuestros hijos es estimulación, es apoyo, como en todas las familias, como todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se transmite esto de que tus hijos son un angelito. Y yo siempre digo, hay que alejar todo eso porque el ponerlos en lugar de angelito los pone en un lugar poco humano, deshumaniza, asexuados, claro. Sin necesidades, ¿no? Como que son una cosa maravillosa y nada más lejos. O sea, nuestros hijos son como todos nuestros hijos, se levantan de mal humor, tienen sus berrinches, tienen sus cuestiones, en algunas cosas andan muy bien, en otras no. Bueno, no es que
esta cosa que hay también de lo que llamamos la discriminación positiva, de decir, no, son divinos, son perfectos, que Dios te lo mandó por algo, no, nada. ¿Cuántas veces nada habrás más escuchado alejado. todas esas frases? ¿Las seguís escuchando? Mucho, sí, se sigue escuchando. Cada vez menos. Yo creo que nosotros tratamos de hablar y de contar y de normalizar todo esto, ¿no? Y los principales errores a la hora de querer de ser inclusivos y terminar siendo todo lo contrario. ¿Qué es lo más común que suele pasar? Bueno, yo no sé si hay mucho esfuerzo por ser inclusivos. Me parece que eso justamente está faltando. Me parece que tenemos que incluir más, tenemos que tener ganas de incluir más. Nuestros hijos, las personas con síndrome de Down pueden estar incluidas en la mayoría de los lugares, en todos, diría. Y lo que falta es voluntad en los colegios, voluntad en los trabajos. Ya no es una cuestión que se elija, como decía antes, ahora tenemos una ley ya hace años que dice que esto tiene que ser una realidad, pero necesitamos ser más inclusivos. Y no solo porque estemos obligados, sino porque la inclusión y la diversidad nos beneficia a todos. O sea, en todos los ámbitos donde estuvo incluido Martín, ya sea en la escuela, en este trabajo, y también hablo mucho con gerentes de recursos humanos por el programa de inclusión laboral que tenemos, y todos nos cuentan lo mismo, que más allá de que la persona con discapacidad intelectual se beneficia mucho de poder compartir un espacio diverso, para todo el resto es muy rico compartir. O sea, a mí me decían padres de los colegios donde estuvo Martín, qué bueno que mis hijos tuvieron un compañero como Martín, todo lo que aprendieron, ¿no? Qué importante para un chico en su formación entender que no todos somos iguales, que no todos aprendemos al mismo tiempo. Diversidad. Tal cual, diversidad, ni más ni menos. La riqueza de la diversidad que nos beneficia a todos. Los gerentes de recursos humanos nos cuentan... En todos los aspectos de la vida. Tal cual. Nos cuentan que donde hay inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, hay hasta mejor ambiente laboral, hay mejor clima. Entonces, ¿y por qué cuesta tanto entonces en los trabajos? Creo que es mucho prejuicio. Desconocimiento. Desconocimiento, miedo, prejuicio y miedo. Miedo, sobre todo miedo. El desconocimiento da miedo. Sí, tal cual. Yo creo que todo viene de ahí, de ese lado. Creo que los que no se animan a incluir tienen miedo, no saben cómo hacerlo, pero bueno, nos tenemos que poner las pilas y transitar ese camino que nos va a beneficiar a todos. ¿Cómo es el programa laboral que tienen? ¿Cuántas personas? Nosotros tenemos un programa que se llama PIL, Programa de Inclusión Laboral, que tiene ya 10 años. En estos 10 años incluimos ya 200 personas en el mercado laboral abierto y competitivo. Nosotros estamos muy felices, para nosotros es un numerazo. Son un montón, pero siguen siendo pocos. Es nada, claro. Es nada. O sea, si nosotros esto lo medimos a nivel Ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar país, porque también hacemos colocaciones en distintos lugares del país, sobre todo desde la pandemia, esto de las pantallas y nos permitió llegar a un montón de lugares con todos nuestros programas. Pero es nada. Entonces no faltan políticas nacionales, falta un verdadero compromiso. Bueno, existe otra ley que no se cumple. Desde el Estado tiene que haber un 4% en las reparticiones estatales de personas con discapacidad en general. Tampoco se cumple. Entonces, bueno, estamos en deuda desde todos lados. Y así va pasando por todos lados, con esto, con lo otro, ¿no? Sí. Nosotros venimos trabajando mucho, presionando mucho, sin perder esperanzas. ASDRA tiene 35 años, cumple ahora en agosto, y yo hablo con sus socios fundadores, y hace 35 años, cuando ellos querían mandar a sus hijos a una escuela común, los miraban como diciendo, no me hablarás en serio. Algunos pasos fuimos para adelante. Sin lugar a duda hubo conquistas, pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar, sobre todo desde que existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahí ya no tenemos opción de decir, bueno, podemos o no incluir, tenemos que incluir. Claro, totalmente. Martín está trabajando. Martina en este momento no está trabajando, está haciendo un curso de formación para el empleo en UCA. Estuvo haciendo una pasantía rentada en el Hotel NH, que fue muy interesante, muy beneficiosa. Bueno,
aprendió a hacer todo un nuevo recorrido, no viajaba en subte, yo ahora él se ríe porque le digo el rey del subte. ¿Él no quiso seguir o se terminó y no, o sea, existía la posibilidad de que él pudiera continuar? Existía la posibilidad. Él no se encontró con ese trabajo, no era una experiencia. Lo indicado. Sí, lo hablamos con la gente de allá, que nos ofrecían, poder hacer otra cosa. Él lo tenía claro. La verdad que él no quería seguir haciendo eso, si bien le encantó trabajar, tener su plata, y lo puso en otro lado. Bueno, hoy justo lo invitó la gente del hotel porque hoy hacían un almuerzo por el día del síndrome de Down con todos los empleados. Hay compañeros de él con síndrome de Down que siguen trabajando y lo invitaron a un almuerzo y él estuvo chocho de ir y la verdad que la gente del hotel tiene un compromiso gigante. Hoy firmamos un convenio marco para seguir incluyendo y para hacerlo en todo el país, pero bueno, una vez hablándolo con la psicopedagoga de él, me decía, bueno, mirá, evidentemente no es lo de él, como todos nosotros, no se sintió en una de esas tan cómodo, tan motivado. Entonces, bueno, por ahora está haciendo este curso de formación para el empleo y estamos buscando, sigue con su tema de DJ, que lo contratan. Eso te iba a decir, la música es súper importante para todas las personas. Sí, absolutamente sí, para todas. Tal cual. Y la verdad es que lo contratan. La otra vez de otra ONG, Las Ilusiones, lo contrataron para un cierre de una fiesta en el Centro Cultural Recoleta. Después de eso, una familia lo vio y quería contratar a un DJ para la fiesta de su hijo y lo contrataron. Bueno, le van... ¿Cómo lo buscamos laburo. si lo queremos encontrar para justamente que lo llamen o demás? Creo que ahora está como Martín DJ, pero si buscan Martín Citrinbaum en Instagram, aparece y bueno, le encanta lo que hace. Ahora está haciendo un cursito con un DJ para perfeccionar algunas cositas. Pero bueno, bárbaro. La verdad que él disfruta mucho de la música y bueno, toca la batería. Le encanta. ¿Qué música pasa? ¿De todo en general? De todo y lo que le piden. Él, de su hermano mayor y de mi familia, heredó esta cosa muy ochentosa y de música vieja. Música para de él. disco, todo. Tal cual. Pero él pasa lo que le piden. O sea, en este último cumpleaños le pasaron un listado de temas, que había cumbia, había canciones de Tini. Bueno, él... Está al día. Y sí. Están ambas cuentas, martinc.dj y Martín Citri. Sí, tal cual, porque claro, tiene una profesional y otra profesional, claro. Que a veces se le mezclan un poco, a veces aparece una novia en algún lado, del lado profesional, pero bueno, estamos tratando de ordenar todo eso, ¿no? Pero es algo que pasa. Sí. Esto de tener varias redes. Bueno, muchas veces hablamos de prejuicio, hablamos de miedo y sobre todo porque por ahí, como decís, en un ambiente laboral o mucho mejor un ambiente escolar donde los chicos y las chicas se van formando, aprenden de diversidad temprano, pero hay muchas personas que por ahí no compartieron nunca una cotidianidad con personas con discapacidad y justamente le da miedo eso de cómo tratar y demás. ¿Vos cómo te recordás antes de que nazca Martín? Es muy interesante la pregunta porque yo lo hablo muchas veces con los padres de la asociación. Nosotros estábamos en esa vereda sin saber por eso, sin saber cómo. Por eso hay un error involuntario, qué sé yo. Sí, tal cual. Desde la no experiencia. Desde la no experiencia, para mí el síndrome de Down o la discapacidad era algo que le ocurría a otra gente, que no tenía nada que ver que no te iba a conmigo, pasar nunca. Y que era imposible que me pase. Uno cae... Uno de cada 800 es, ¿no? Sí, aproximadamente uno de cada 800 nacidos vivos. Esa tendencia, sobre todo en el mundo, está cambiando sin abrir un juicio de valores desde que está legalizado el aborto. En los países donde está legalizado el aborto se elige más qué bebé tener y qué no tener. A nosotros nos parece que está mal la circunstancia del aborto en un diagnóstico de discapacidad porque es... terminar con una vida que puede ser plena, que es interesantísima y muchas veces por desconocimiento la gente elige descartarlos. Entonces yo creo que esa tendencia está cambiando. En muchos países hay... Islandia, por ejemplo, tiene en este momento 0 nacimientos de personas con
con síndrome de Down. Hace ya años que en muchos países de Europa había salido, me acuerdo, un titular que decía el fin del síndrome de Down, ¿no? La extinción, Sí, porque sí. bueno, esta cosa selectiva, eugenésica de decir, bueno, me quedo con el perfecto, con el normal, ¿no? Pero- Que es medio terrible. Sí, imposible, o sea, sí. porque... Pero bueno, entonces, previo a Martín... Y previo a Martín, la discapacidad era algo que le pasaba al otro. Nosotros en una de esas éramos de hacer algún comentario que hoy me parecería raro. Yo me acuerdo, mi hijo mayor... Te deconstruiste. Sí. O sea, nunca opiné nada malo de la discapacidad, pero me acuerdo de una conversación hace muchos años. Mi hijo mayor, que ahora cumple 30, lo fui a buscar a un jardín de infantes mucho antes que nazca Martín, y él tenía un compañero que andaba con un andador, y un día yo lo veo salir y mi hijo era muy chiquito, yo no sé si tendría 3 o 4 años, sí, algo así, era un jardín... y le digo, ¿no me comentaste que tenías un compañero que andaba en andador así? Y me dice, ¿por qué te tenía que decir? Y me acuerdo que nos miramos con mi mujer y dijimos, qué genialidad la respuesta de este Totalmente. pibe, ¿no? O sea, los chicos nacen con cierta cuestión mucho, bueno, sin todos los prejuicios que tenemos nosotros. Y ahora mucho más. Ahora mucho más. Entonces, cuando yo me acuerdo de ese tipo de comentarios o cosas que en una de esas pensaba yo, que lo veía como muy lejano, hoy me doy cuenta que todos pasamos por eso, que a nadie le parece que le va a tocar hasta que te toca, y que no solo que no es algo malo, yo siempre digo que cuando nació Martín, Sí. a mí me pareció que, en ese momento, con todos los prejuicios que uno tiene, se le viene el mundo abajo, piensa en todo lo que no va a poder hacer su hijo, piensa si uno va a estar a la altura de las circunstancias, piensa que se acabó el mundo, que todo se le viene abajo. Y la verdad es que nada más lejos, y en la mayoría de familias que conozco, nuestros hijos nos vinieron a enseñar, a alegrar. ¿Cuánto tardaste en darte completar cuenta la de vida. eso? Muy poco tiempo. No es que pasaron 10 años. No, por supuesto que no. Al muy poco tiempo me puse a trabajar, empecé a ir a ASDRA, empecé a nutrirme de información, que es lo que tenemos que hacer las familias que pasamos por esto. Al poco tiempo empecé de voluntario y fui haciendo un montón de cosas, y hoy sigo siendo voluntario. O sea, mi presidencia es un voluntariado, y yo digo... Yo cuando me eligieron de presidente dije, bueno, voy a hacer un solo periodo, pero voy a ser voluntario toda la vida, esto me encanta. Descubrí mi verdadera vocación gracias a Martín, porque yo obviamente que trabajo de otra cosa, porque lo de ASDRA lo hago ad honorem, y no estaba tan motivado en la vida. Y esto me encanta, venir a hablar de sus derechos, trabajar el programa Papá se escucha, que vamos a las clínicas a hablar con las familias de los recién nacidos, ver cómo... las familias cuando pasan por esta noticia quedan muy impactadas, y ver después de esa charla que tienen con nosotros, con los Papás se escucha, sacarles una sonrisa. Cuando terminamos esa entrevista, darnos cuenta que la familia se da cuenta que no es que las cosas no son como pensaban, y que hay todo un mundo por descubrir, y que hay mucho por hacer por su hijo. Entonces, todo esto que estamos trabajando desde la asociación, en los distintos grupos, fui muchos años coordinador de grupos nosotros tenemos grupos de información y contención para padres, para abuelos, para familias y para las propias personas con síndrome de Down. Todo eso me encanta, y la verdad que yo no sabía que lo tenía dentro. Está Hoy, buenísimo. por ejemplo, ¿cuál es tu reacción cuando escuchás a una persona que se refiere a una persona con discapacidad de una manera tal vez que no se da cuenta que puede ser hiriente, ¿no? Para esa persona o para la familia? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te enojás? ¿Andas aclarando? ¿O le decís, mira, esto se dice así? ¿O a veces la dejas pasar? No, o sea, te provoca un enojito, te duele, depende quién lo diga. Sí, nunca, cómo lo diga, digo, con la y intención. No, por cómo eso lo te diga. digo, que quizá muchas veces que lo escuchás no es con el sentido de ser hiriente. Sí. Muchas tal vez lo escuchás con ese sentido. Sí. Por eso son tus reacciones. La verdad es que si hay algo que aprendí en la asociación, porque yo me calentaba bastante, era que hay que bajar, y que la única forma es enseñar, y vivimos haciendo docencia con
famosos jugadores de fútbol, políticos, que se le escapa el mogólico, que lo tienen muy a Que lo flor tienen de como- y piel. todavía hay gente que lo todavía usa. ocurre. Entonces, Es mucho menos. es mucho menos. Es mucho menos. Realmente, Cuando iba al colegio sí, era sí. prácticamente Era algo moneda de todos los días. corriente. Hoy no se escucha. Hace 2 días una participante de Gran Hermano se Sí. la mandó. ¿Qué hicimos? Salimos con un repudio a hablar. En general, Creo que pidieron disculpas, creo. puede ser, todavía no me confirmaron eso, pero Creo. seguro que sí, porque en general eso es mucho más constructivo y mejor, porque nos ha pasado con políticos que después no solo que pidieron disculpas, sino que vinieron a dar charlas a la asociación. Entonces, me parece que la mejor forma de educar... Nadie se las sabe todas. No, tal cual. Todos podemos tener errores. Y la verdad que antes que nazca Martín, yo en una discusión de tránsito, en una de esas también, decía mogólico y no sabía que estaba hiriendo a un colectivo. Entonces, me parece que Aprendiste también vos también. todos podemos aprender y es mucho más útil en vez de enojarnos y Sí, redoblar la apuesta, enseñar, salir a decir, mira, con esto, nosotros tenemos una campaña muy linda que se llama Insultos, que está en YouTube, está en todos lados, que Sí, justamente sí. trata de eso, es decir, cuando decís mogólico no estás insultando, sino que estás discriminando. Sí, la recuerdo, esa campaña. Volviendo al programa Papá se escucha, y también haciendo referencia a esto, digo que algunas cuestiones han cambiado a lo largo de los años, de las décadas, todavía falta un montón, faltan políticas y todo, pero pues, por ahí a nivel sociedad, al estar más en agenda o al saber, o al que esté una serie como División Palermo, cuando le sucede ir a hablar con familias que acaba de nacer el hijo o la hija con síndrome de Down o que se enteran durante el embarazo, ¿has notado un cambio a lo largo de estos años? Sí, porque como te decía antes, no podemos comparar, si bien tenemos mucho por hacer y somos militantes de todo lo que falta un montón, es otra la sociedad ahora que hace 30, que hace 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Me tocó ir a contar qué es el síndrome de Down, que nuestros hijos van a poder ir a la escuela, van a poder trabajar, y alguno que me diga, sí, mi hijo tiene un compañero con síndrome de Down en el aula, cosa que hace unos años cuando empecé no pasaba. En muy pocos casos me tocó de gente que me diga, tengo un compañero de trabajo. Entonces, yo siempre digo, si cuando nació Martín, yo hubiese tenido un compañero en la primaria, en la secundaria, en el trabajo, yo hubiera entendido mucho más rápido y más fácil lo que es el síndrome de Down. Yo tenía una cosa que no sabía qué era, realmente era ajeno, asusta, ¿no? era ajeno. Tal cual. Entonces esta cosa que yo decía en esa nota que vos leíste, que si hace 22 años hubiera sabido todo lo que hubiera podido hacer Martín, cómo me hubiera relajado, cómo me hubiera tomado esa noticia. Bueno, pero por algo tuvo que ser así también. Sí, tal ¿no? cual. Tenemos la campaña Insulto para ver, así la compartimos y aquellos que no la vieron la pueden ver aquí en TN. Pelotudo. Mogólico. Cuando lo decís, no estás insultando, estás discriminando. ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Supo salir mucho esta publicidad. Sí, porque en un Esta momento, campaña. como ustedes decían, inclusive en la tele, en la Sí, radio, sí. se escuchaba todo el tiempo. Hoy por hoy está todo bastante construido y por eso nos hace tanto ruido, qué sé yo, como en un programa del otro día, que si bien es un reality, tiene otro formato porque... Tiene las 24 horas igual, filmando y... Claro, No, y aparte los periodistas, digamos que están mucho más formados en cuanto a cómo hablar. Voy a vaticinar una teoría, digo, por ahí hasta es mejor que haya sucedido eso ahí, porque así como vimos eso, seguramente hay un montón de asados, de fiestas. Y más en un donde programa eso- tan viral que pero se por eso- habla todo el tiempo de eso por que eso- justamente sale. Por eso digo, eso no se publica, no sale a la luz, si no tiene al lado un amigo, una amiga que le diga, che, no, estás discriminando, lo estás insultando, eso no se dice, por ahí pasa. Entonces, obviamente, por ahí sirvió justamente también para que personas que lo decían sin pensar, Tal cual, nos escuchen, nos lean, Claro. nos vean. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso te digo que yo cambié mucho en este tema del enojo, en que cada vez que pasa esto salimos a hablar muy tranquilos, nos piden disculpas y obvio que las aceptamos y que lo Claro. entendemos y
bueno, pero realmente se escucha cada vez menos. En ese momento tuvimos que hacer así como hoy por hoy salimos con esta campaña Síndrome Electoral y nuestro objetivo es otro. En ese momento nuestro objetivo era que dejen de agredir y dejen de usar ese término. No estaría mal que cada tanto salga, ¿eh? Sí, cada tanto la tenemos ahí y cada tanto la tenemos que reflotar. Todos los años por alguna cuestión y más de una vez es algún famoso, es algún político, es alguien claro. que no debería, algún funcionario, que bueno. Pero bueno, en general en el 100% de los casos salen a pedir disculpas y a dar explicaciones del caso, ¿no? Alejandro, ¿dónde lo siguen? Si hay personas que se quieren acercar a ASDRA o que quieran, no colaborar, contratar para una charla en una empresa, en una escuela, porque hacen todo tipo de actividades, ¿o no? Mira, nuestra página web es muy fácil, www.asdra.org.ar. Es una página muy linda que tiene mucha información y está también en lectura fácil para las personas con discapacidad. Nos pueden seguir en las redes, tenemos Instagram, Twitter y Facebook. Estamos en Palermo, en Uriarte 2011, que es Uriarte y Soler. Necesitamos siempre voluntarios, necesitamos aportes de cualquier tipo. Somos una ONG que hace todo a pulmón. Y aparte, ¿cuántas horas trabajás con tu otro trabajo? 8 horas en mi otro trabajo y... Claro, y son las 3 de la mañana. Todavía no llegaste a tu casa. Hoy acá, son las 3 de la mañana. O sea que es mucho lo que pones. Mañana me levanto a las 6 y me voy a trabajar. Hoy cuando fui a la firma de este convenio marco, le pedí disculpas a las autoridades del hotel y les dije, discúlpenme que les puse este horario, pero la comisión directiva la integramos toda gente que trabajamos, que tenemos nuestros trabajos en relación de dependencia. Que es el tiempo que podemos... Entonces, claro, hacemos lo que podemos cuando podemos. Doble mérito. Bueno, gracias. Triple. Contá con nosotros para lo que necesiten, para las campañas venideras, para las elecciones, para difundir y bueno, para también que gente que quiera ir como voluntario o hacer aportes, nos contactás y obviamente acá visibilizamos. Bien, sí, la verdad que el espacio lo tenemos hace años que venimos los 21 de marzo a esta hora y bueno, sabemos que contamos con ustedes, les agradecemos mucho porque para nosotros es muy importante. Y para nosotros es muy enriquecedor también. Bien. Así que gracias. Te vamos a dejar ir a descansar porque que dijiste a las 6 de la mañana me agarró una culpa. Sí, no, por favor. Gracias, Un Alejandro. placer, gracias. Gracias. Mientras tanto,